Tras la caída del Imperio Romano, Europa occidental entró en la Edad Media. Esta Europa, fragmentada en feudos, se hundió en la ignorancia y en el desconocimiento de los grandes avances de los pueblos de la antigüedad. El saber de las civilizaciones griega, mesopotámica, egipcia, persa e india, sintetizado en lo que hoy conocemos como cultura helenística, se preservó en Bizancio y anteriormente en Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Estos centros de conocimiento, antes de su ocaso definitivo, lograron transmitir su legado a otros puntos, a otras culturas, y con el paso de los siglos, de accidente en accidente, fueron llegando a Europa, revolucionando la medicina, las matemáticas, las artes y el pensamiento en general. Se estaba acercando el Renacimiento, que vino precedido de fenómenos de recuperación cultural en Sicilia, Nápoles, Tarazona, Gerona y Toledo. Los árabes, en su expansión a partir del siglo VII, entraron en contacto con diferentes culturas, como la india, la persa y especialmente con el Imperio bizantino, donde conectaron con la cultura clásica griega allí preservada. Estudiaron y tradujeron a los clásicos y continuaron la labor de investigación de la cultura helenística, generando nuevas producciones. Esta recopilación cultural del Islam llegó a la península ibérica a finales del siglo VIII, de manos de la dinastía omeya. El califato de Córdoba es sustituido por pequeños reinos de taifas. En el año 1050, Toledo es uno de los más importantes, y en él gobierna el califa Al-Ma'mún. Hay un personaje como es Yahya Al-Ma'mún de Toledo, que fue rey taifa de esta zona, y él, cuando toma el nombre de Al-Ma'mún, toma el nombre del rey culto por excelencia del mundo islámico, que es Al-Ma'mún de Bagdad. Y él lo que intenta es hacer un programa cultural propio para, bueno, demostrar el prestigio y el papel de su reino, que era un poco el hegemónico en todo lo que era el Al-Ándalus hispano, ¿no? Todo lo que quedaba del Al-Ándalus en España. Él se rodea de científicos, se rodea de sabios, se rodea de poetas, se rodea de juristas y hace un programa cultural propio impresionante. Se ocupa de traer lo que puede de la biblioteca de Córdoba, de los califas cordobeses. Entonces, hace que gente como Azarquiel trabaje en Toledo, haga mediciones, haga cosas, y eso es lo que se van a encontrar los cristianos cuando llegan. Es decir, se van a encontrar no un lugar más con bibliotecas al uso, sino se van a encontrar la biblioteca especializada más avanzada de su tiempo. Cuando en 1085 Toledo capitula ante Alfonso VI, los cristianos quedan deslumbrados por la belleza y cultura de la ciudad árabe. Allí encuentran obras con temas inéditos para su mundo. Así, por ejemplo, quedan sorprendidos por la existencia de libros de medicina. La medicina seguía siendo una ciencia casi religiosa. Cuando de pronto te encuentras los primeros estudios científicos como tal, como son los de Avicena y todo eso, cuando te diagnostican enfermedades y te dan soluciones, cosas de ese tipo, pues evidentemente sorprende. Con el reinado de Alfonso VI, Toledo se convierte en la capital europea de la cultura y comienza una peregrinación de eruditos de todo el continente atraídos por los libros allí atesorados. Ellos pretenden llevar a su corte, monasterio o universidad de origen copias y traducciones de las obras de la Biblioteca de Toledo. Estos eruditos, con los traductores judíos y mozárabes que allí trabajan, constituyen un conjunto y desarrollan una labor que inspiró el término de Escuela de Traductores de Toledo, Amable Jourdain, en el siglo XIX, aunque tal escuela nunca existió como un lugar físico o institución concreta.
Los verdaderos iniciadores de esta labor traductora fueron Pedro Alfonso, también llamado Mosé Sefardí, y Abraham ibn Ezra. Este trabajo tuvo gran auge en la primera mitad del siglo XII, con la llegada del que sería arzobispo de Toledo, Raimundo de Sauvetat. En esta época se desarrollan los estudios arábigos y se abren los fondos bibliográficos a estudiosos, principalmente clérigos. En la ciudad conviven desde la época visigoda árabes, cristianos y una culta comunidad judía, ampliada en los últimos años con eruditos procedentes de Córdoba y Sevilla que, huyendo del rigor religioso de los almohades, se refugian en Toledo, brindando su conocimiento de las lenguas árabe y romance a los monjes y sabios extranjeros. Los judíos sabemos que llegaron a España en la época romana y gracias a la legislación visigoda de los dos concilios tenemos unas buenas fuentes respecto a la vida cotidiana, a los problemas que mantuvieron con las comunidades cristiana y visigoda, y sobre todo es en época árabe cuando la comunidad judía crece, se desarrolla y alcanza sus mejores momentos. En la comunidad judía de Toledo va a haber dos momentos básicos, uno con el islamismo y otro con el cristianismo, en torno al siglo XI por un lado y en torno a la época de Alfonso X el Sabio por otro, lo que se ha dado a llamar fenómeno o conocido como Escuela de Traductores de Toledo, en el que los judíos que vivían en Toledo llegaron a realizar una cultura que no solo influye a su comunidad, sino que realmente ha tenido mucho que ver en la historia de España y en la historia de Europa. Para traducir una obra en esta época, un judío o un mozárabe lee el texto en árabe y lo traduce al romance. Entonces, un latinista lo traslada al latín. De esta manera se fueron trasvasando de una lengua a otra, de una a otra cultura, obras capitales. Por ejemplo, en filosofía, los textos de comentaristas de Aristóteles, como Avicena y Averroes. En medicina, las obras de Hipócrates y Galeno. En matemáticas, de Euclides y Alguarizmi. A través de su trabajo, muchos de aquellos traductores han llegado hasta nosotros. Domingo Gundisalvo y Juan Hispano tradujeron libros de astrología, astronomía, medicina y además generaron producciones originales. Hermann Alemán hizo traducciones sobre la ética de Aristóteles, Averroes o el Salterio. Y sobre todo Gerardo de Cremona, que después de aprender el árabe tradujo 71 obras, como tratados de matemática y astronomía griega, matemática y astronomía árabe, medicina griega y árabe, astrología y filosofía. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, un rey culto al estilo de los grandes califas musulmanes, se convierte en mecenas de artes y ciencias y además desarrolla una producción propia, una historia de España, varios tratados jurídicos como las partidas, un tratado astronómico, las tablas alfonsíes basadas a su vez en las tablas de Azarquiel y también las famosas cántigas. Su reinado fue un periodo de intensa actividad científica y literaria. Estableció escuelas de investigadores y traductores en Murcia, Sevilla y Toledo, que produjeron obras como Calila e Dimna, el libro de la escala de Mahoma, inspirador según algunos de la Divina Comedia, Picatris y muchas otras. Una obra que se considera una de las primeras obras de la prosa castellana, Calila e Dimna, en origen es una traducción y enseguida pasa a ser considerada un monumento de la prosa castellana. Yo me planteo hoy en día qué país se atrevería a considerar, bueno, si tenemos la literatura universal y en esa categoría pues situamos a las mejores obras de no importa qué lengua, pero qué país se atrevería a considerar
como patrimonio suyo una obra que no estuviese originalmente escrita en la lengua nacional de su país. Ese Kalila Edimna, además de ser traducido del árabe y aceptarse como una obra española o de la prosa castellana, antes, en el siglo VIII, a su vez había sido traducida al árabe desde recopilaciones de cuentos del sánscrito y del persa antiguo, del Pelvi, y fue un gran escritor del siglo VIII y traductor también, que consideró que esas historias, esas fábulas de animales merecían ser traducidas y conocidas por los lectores de la época, y enseguida también en la literatura árabe fue considerada un clásico. Una traducción enseguida fue aceptada como un clásico de la literatura árabe o de la literatura castellana. Hoy en día yo creo que nuestras fronteras nacionalistas nos impiden estar abiertos a esos aportes que mediante traducciones magistrales pues pueden estar al alcance de los lectores que no leen la lengua original. En la época de Alfonso X cambió el procedimiento utilizado en las traducciones. Ya no finalizaban como antaño en lengua latina, sino que de ordinario acababan en lengua romance. Esto constituyó un gran impulso para el desarrollo de la lengua castellana. El saber antiguo, el saber oriental, se transmite a Europa, primero a España, a través de esas traducciones que estaban del griego y del latín en árabe, y que los judíos, sobre todo, junto con otros árabes, al tener el árabe como una lengua franca, como hoy sería el inglés para los comercios, para la cultura, trasladan perfectamente del árabe, y no al latín, que es una lengua de algún modo para ellos enemiga, sino al castellano, al vernáculo. Este es un gran acierto del rey, que pone el castellano primero, y luego vendrá el catalán después, como lengua de cultura. Y eso sucedió aquí en Toledo, en los siglos XIII-XIV sobre todo, y eso ha permitido que grandes avances como los que hoy tenemos, la misma imagen, el ordenador, la astronomía, las matemáticas, hayan podido pasar con más rapidez de la que lo hubieran hecho desde Oriente a Europa. Tras la muerte del rey sabio fue decayendo la intensidad del trabajo de traducción. Las obras más importantes ya habían sido traducidas, copiadas y distribuidas, y existían otros lugares donde se realizaba una labor semejante. En Nápoles y Palermo, el emperador Federico II, tío de Alfonso X, organizó centros de traducción de manuscritos griegos, árabes y hebraicos al latín. La influencia de la llamada Escuela de Traductores de Toledo ha sido enorme. Merced a ese trabajo, universidades como la Sorbona de París, Bolonia y Montpellier, por primera vez, pueden incorporar los originales de los clásicos. Los escritos aristotélicos sirven de base a Santo Tomás de Aquino y a la escolástica. A Aristóteles se le conocía muy parcialmente, muy poquito, apenas sabía algunos comentarios, algún capítulo muy parcial de su obra, y entonces con la llegada de Aristóteles, que es el pensamiento griego más moderno, es decir, nos habíamos quedado aquí en Europa occidental, nos habíamos quedado con San Agustín y con Platón, y esa era nuestra cima. La llegada de Aristóteles propició una ruptura de la burbuja en la que estábamos culturalmente, y entonces el cambio fue brutal. Es decir, la repercusión de Aristóteles y de los comentaristas aristotélicos, es decir, Averroes es un comentarista aristotélico, entonces todo lo que implicaba de modernidad la obra de Aristóteles, comentada además por gente tan moderna como Averroes, pues hizo cambiar un poco los pilares básicos de la civilización europea, y sobre todo los de, bueno, pues inicialmente los de las grandes universidades, que fueron las que propiciaron ese cambio que dio lugar al Renacimiento. No hay que decir que el Renacimiento empieza aquí, pero sí hay que decir que sin la labor hecha en Toledo difícilmente el Renacimiento hubiera sido como al final fue, con esa preocupación humanística
y con esa preocupación por el hombre que ya empieza en la obra de Aristóteles. El canon de medicina de Avicena se consideró texto fundamental en las facultades europeas hasta el siglo XVII. La trigonometría islámica, el sistema sexagesimal, las tablas astronómicas de Al-Khwarizmi y las obras patrocinadas por Alfonso X son el punto de partida de la astronomía europea y fuente de los trabajos de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Los árabes trajeron a Europa, además de importantes obras, el método experimental y el sistema de números arábigos, diferente al de la numeración romana. El conjunto de estos aportes fue un paso de gigante hacia el Renacimiento y la ciencia moderna. ¿Podríamos imaginar nuestros cálculos matemáticos sin el cero? El fenómeno conocido como Escuela de Traductores de Toledo, porque no es una escuela, es una forma de denominarla, es algo intrínseco a la ciudad de Toledo y al rey bien llamado sabio, por esto Alfonso X. El fenómeno lo estudia muy bien Francisco Márquez Villanueva en un libro que se llama El concepto cultural alfonsí y nos retrotrae a un tiempo en que, para que ustedes entiendan bien este fenómeno complejo de lo que es una escuela, se decía en época medieval que en París se estudiaba a Dios, en Bolonia se estudiaba a la ley, el derecho, y en Toledo se estudiaba el diablo. El diablo no era otra cosa que las ciencias naturales. Actualmente, la nueva Escuela de Traductores de Toledo pretende romper las barreras mentales y lingüísticas entre el mundo árabe y Occidente. En la historia de España, afortunadamente para nosotros, frente a las ideas tradicionales e intransigentes que nos han hecho creer que éramos un país único y católico, somos un país mestizo, y esto deberíamos estar orgullosos de saber que nuestro ADN histórico está formado por muchísimos pueblos, desde prerromanos, romanos, iberos, visigodos, árabes, moros, como se les llama en las fuentes documentales, judíos y por supuesto cristianos. Es decir, todo ese mosaico de gentes que formaban ese mito del Toledo de las tres culturas, que desgraciadamente perdimos a partir de la intolerancia de la Inquisición, es el mito que debemos recuperar para una España nueva, para la España del siglo XXI. Una sociedad abierta y multicultural. El fenómeno de expansión cultural de interés por el desarrollo humano tiene antecedentes, tirando hacia atrás del hilo de la historia, desde Toledo, pasando por Córdoba y Bagdad, llegamos al Imperio Bizantino y de allí al núcleo cultural por excelencia de la antigüedad, a Alejandría. Desde la Alejandría actual, a través de su mar azul, sus hermosas calles y plazas, su nueva biblioteca, recordamos la historia de esta ciudad legendaria, que durante varios siglos fue el centro indiscutible del conocimiento. Alejandría lleva el nombre de Alejandro el Grande, primer gran emperador de Occidente. Alejandro era hijo de Filipo de Macedonia y heredó de su padre el proyecto de unir a los pueblos griegos y conquistar Persia. Llevándolo mucho más allá, extendió sus conquistas hasta la India en Oriente y hasta Egipto en el sur. Fue alumno de Aristóteles y, además de genio militar y estadista, era un hombre instruido. Llevó la cultura y organización griegas a todas las naciones conquistadas, siendo inclusivo con los modos y creencias de sus pueblos, impulsando la integración y la mezcla. Alejandro murió joven, dejando un imperio conquistado y muchas ciudades fundadas. De todas ellas, esta Alejandría, situada en la parte occidental de la desembocadura del Nilo, fue la más importante. Tras la desaparición de Alejandro, sus generales se repartieron el imperio. Ptolomeo I Sóter, compañero de estudios de Alejandro y quizá su hermanastro, se adjudicó Egipto, iniciando una nueva dinastía de faraones que duró 3 siglos y terminó con la muerte de Cleopatra y la invasión del Imperio Romano.
The Ptolemy's period were Greek, fine, but they became Egyptian, and they adopted the Egyptian culture. That is the very important and significant part. El periodo ptolomeico es griego, pero se convirtieron en egipcios y adoptaron la cultura egipcia. Esa es una parte muy importante y significativa. Adoptaron la religión egipcia y llegaron a ser dioses. Si pasan por la entrada de la Biblioteca de Alejandría, encontrarán una estatua de Ptolomeo II, en cuyo periodo se construyó la antigua Biblioteca de Alejandría. Así que él representa esta cultura, que es el amanecer del helenismo, que es la combinación de estas culturas, especialmente en este periodo, en esta región del Mediterráneo. Este es el gran efecto de la cultura egipcia en el helenismo. Incluso los generales griegos y macedonios que vinieron adoptaron la cultura y religión egipcias, y por eso fueron aceptados por el pueblo egipcio. Y eso es muy significativo porque no llegaron como invasores, sino que originalmente venían de camino a Persia, se establecieron aquí y fueron aceptados por la gente. Siguiendo el estilo inclusivo de Alejandro, Ptolomeo trató de sintetizar la cultura y la religión griegas con las egipcias. De esta síntesis surgió, por ejemplo, el culto a un nuevo dios, Serapis, en el que coincidían Osiris y Zeus. أهم حاجة تمت إن اليونانيين اللي كانوا عايشين هنا كانوا في نفس الوقت هناك إله بديل لهم يعني الامتزاج الحضاري اللي تم بين الحضارة. Lo más importante de todo esto es que los griegos que vivían aquí no solo adoraban su propio dios. Es decir, ese convenio entre la civilización griega y la antigua de Egipto es algo sin antecedentes en ningún otro lugar, porque los que vivían aquí, por ejemplo, en los oasis, los egipcios adoraban a Amón, mientras que los griegos adoraban al héroe mítico Zeus junto con Amón. Ese enlace existía en el mismo tiempo. El sentir general era egipcio en esta época faraónica. Lo muestran los dibujos en los templos, que son egipcios, y grabados de la época faraónica se repitieron en la época grecorromana dentro de los templos. كانت مناظر مصرية مطبوعة من العصر الفرعوني وتكررت في العصر اليوناني الروماني ودي واضحة كلها على المعابد إنه يقدر يشوفها واضحة في المعابد اللي أنا ذكرتها. Ptolomeo elige Alejandría como capital de su reino y decidió convertir la ciudad en la más importante del mundo en belleza, economía y cultura. Su base era un plano cuadriculado, con dos grandes calles perpendiculares adornadas por estatuas y obeliscos. Construida en mampostería, piedra y mármol, había conducciones subterráneas que llevaban el agua del Nilo hasta las casas. Construyó la tumba de Alejandro, o Soma, la basilea o barrio del palacio, incluyendo en él un gran museo a la usanza griega con su biblioteca. Con un malecón une el continente con la isla de Faros, a 1 kilómetro de distancia, creándose el que aún hoy es el mejor puerto de Egipto y que transformó a Alejandría en la capital comercial del Mediterráneo. En la isla de Faros levantó un enorme faro de más de 100 metros de altura, considerado en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo. El museo, a imitación de los templos mesopotámicos y egipcios, y también del Liceo y de la Academia de Atenas, alberga a los mejores científicos, poetas y estudiosos del mundo conocido, que invitados por el Estado podían llevar una vida sin preocupaciones materiales, dedicados al diálogo, la lectura, la investigación. Inspirador del museo fue, casi con seguridad, Demetrio de Falero, que ejerció como gobernador de Atenas y exiliado por un revés político se instaló en Alejandría atraído por Ptolomeo I.
Demetrio de Falero tenía grandes conocimientos bibliográficos y experiencia obtenida en el Liceo de Atenas. La Biblioteca de Alejandría fue provista de todos los libros que pudieron recolectarse a través de los años. Para conseguirlos se enviaron legaciones a diferentes lugares y aquellos que no se podían comprar se copiaban. Se dice incluso que las naves que fondeaban en el puerto eran registradas y se requisaban cuantos libros se encontraban para copiarlos después. La mayor parte de las obras recopiladas pertenecían a la cultura clásica griega, pero también se incorporaron libros de los templos egipcios, de historia de otros pueblos, la doctrina irania de Zoroastro y textos budistas llegados desde la India. Para traducir la Biblia se hizo venir a la ciudad 72 sabios hebreos. Es difícil saber el número de libros reunido. Las estimaciones de los especialistas son muy diferentes, oscilando entre los 50.000 y 700.000. Sí sabemos que todos los volúmenes estaban clasificados por materias y tenían una inscripción con su origen y contenido. Existían pormenorizados catálogos, algunos de ellos críticos, evaluando la calidad de los textos y resaltando los de mayor interés. Además de estudiarlos y traducirlos, los libros se depuraban hasta dar con la versión más fiel al original, se realizaban comentarios y se copiaban con diversos destinos. A esta extraordinaria recopilación hay que sumar la no menos ingente producción de los sabios, que siglo tras siglo trabajaron en Alejandría produciendo obras de gran influencia futura. En matemáticas, Euclides, que vivió en torno al año 300 antes de nuestra era, creó el sistema de axiomas, la ordenación en teoremas y el rigor en las demostraciones. La definición del espacio euclidiano sigue incluida en los textos de matemáticas actuales. Arquímedes estudió en Alejandría. Fue un gran creador de ingenios que servían desde la agricultura hasta la guerra. Calculó los volúmenes y centros de gravedad de diversos cuerpos. Dedujo la magnitud del número pi. Sus trabajos en hidrostática son conocidos por su célebre teorema. Herón fue creador de engranajes, autómatas y aparatos basados en la fuerza del vapor. Eratóstenes, además de director de la gran biblioteca, fue un gran astrónomo, geógrafo, matemático y filósofo. Dibujó el mapa del mundo con las distancias entre las ciudades más importantes, siendo el primero en medir el perímetro de la Tierra. Claudio Ptolomeo en el siglo II, con su Almagesto, culmina las investigaciones trigonométricas en Alejandría. Creó un modelo explicativo sobre las evoluciones de los planetas y las estrellas, que aunque errado, se mantuvo hasta los tiempos de Galileo. Galeno desarrolló obras básicas sobre el arte de curar y la anatomía que dominaron hasta el Renacimiento. Hubo otros muchos aportes de importancia en los campos de la lingüística, gramática, etc. En Alejandría se alcanzaron cotas muy altas en la evolución del conocimiento, y es impactante la idea de que la teoría heliocéntrica, la máquina de vapor, los avances en tantos campos se alcanzaron entonces, tardando más de 1000 años en retomar las investigaciones para llevarlas más allá. Con el ocaso de la dinastía ptolomeica comenzó el declive de Alejandría. A mediados del siglo I antes de nuestra era se incorporó al Imperio Romano,
continuando la actividad cultural aún con distintos avatares. Sabios, museo y biblioteca se vieron inmersos en algunas turbulencias que no dejaron de afectarles. Pero hasta el siglo IV siguieron estudiando, produciendo y enseñando, ahora bajo el patrocinio de los emperadores romanos. Por último, la ciudad, y principalmente el museo y la biblioteca, sintieron el golpe de la intolerancia religiosa, y al día de hoy no ha sido posible precisar las circunstancias concretas de su desaparición. ¿Sería el incendio provocado por César durante el reinado de Cleopatra? ¿Serían las diferentes revueltas en las que se vio envuelta posteriormente la ciudad? ¿O más bien el auge de Constantinopla? Tal vez nunca sabremos lo que se destruyó o pudo salvarse, pero lo cierto es que muchos sabios alejandrinos continuaron su labor en otros lugares. Probablemente muchas copias, quizá originales de sus obras, pasaron a otras bibliotecas, llegando así al Imperio bizantino, y de allí al mundo árabe y occidental, produciendo una revolución en Europa y favoreciendo el desarrollo de las universidades y de la cultura moderna. Con el descubrimiento en Toledo de los textos alejandrinos se inicia el Renacimiento europeo. Toledo fue el núcleo principal por el que se transmitió la ciencia griega y árabe al occidente latino. Entre Alejandría y Bagdad se constituyó el centro de gravedad de un núcleo cultural que llegó por el este a Samarcanda y que culminó por occidente en Toledo. El proceso que hasta aquí hemos seguido nos muestra cómo nuestra civilización surge del esfuerzo combinado de muchos seres humanos, de diferentes épocas y pueblos, en los momentos y lugares donde por amor al conocimiento, tolerancia y amplitud de miras se hace posible el intercambio entre culturas y gentes. El saber tiene un enorme impulso que se expande en la distancia y en el tiempo, surgiendo con ello la posibilidad de evolución del ser humano.